Amén, amados. Entonces ya vamos a dar continuidad a la enseñanza en el día de hoy. Y qué bueno que estamos hablando respecto al proyecto de edificación de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué fue lo que Él dijo? Yo edificaré. Y sobre esta roca edificaré. Así que Dios edificó, pero continúa edificando ¿qué? Su iglesia. Él estableció su iglesia, pero sigue creciendo, sigue en aumento, sigue ensanchándose. Y es maravilloso que sepamos, y no solo que sepamos, sino que asumamos que somos colaboradores de Dios en este proyecto de edificación. Y imagínense que ya vamos, esta es la lección número 16 domingo hablando de este tema, pero ya estamos hablando de los dones, y en este caso, de los dones ministeriales, y comenzamos a hablar el domingo pasado del don de, ¿alguien se acuerda? ¿De qué don hablamos? Pastores, muy bien, Efesios 4:11. El don de pastor. Y comenzamos explicando que el término pastor se aplica a la misma persona que los términos anciano y obispo. Que pastor está hablando de la función principal, que es pastorear, apacentar. Que anciano nos habla de que la persona que es pastor tiene que ser un anciano, no porque tenga canas, sino un anciano espiritual, alguien maduro espiritual. Y obispo, que es episcopos, porque obispo nos habla de otra de las funciones del pastor, que es sobrever, uno que vigila por encima. Así que aquellos que llevan la delantera en una congregación se les puede llamar pastores, o se les puede llamar ancianos, o se les puede llamar obispos. Pero el término más común, porque es el que encierra de manera más clara la función y operatividad de los que presiden una congregación, es pastor. Entonces explicamos que todos aquellos que fungen llevando a la delantera son pastores. Ahora, hay iglesias que al pastor principal o al anciano principal le llaman pastor, y al resto de los pastores le llaman ancianos, para mostrar una diferencia y que se distinga entre el anciano o pastor principal y los demás. Pero no significa de que el pastor no es un anciano. El pastor es el primer anciano, maduro, equipado, preparado para poder presidir la iglesia local en la que el Señor le establezca. ¿Sí entendimos esto? Se están turneando, faltaron un buen grupo de los que vino el domingo pasado, hoy vinieron otros que no vinieron el domingo pasado, pero la prédica la tenemos ahí y está en internet también. Mire con su memoria y se la puede llevar, en audio o en audiovisual, como usted quiera. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque puse como ejemplo que una hermana que estuvo acá, ya no está, un día viene: pastor, ¿sabe que estuve en la Guinera, allá con unos hermanos, y el Señor nos habló? ¿Qué le habló el Señor? Que los que gobiernan en iglesia local, que la mayor autoridad en iglesia local, no son los pastores, son los ancianos. Digo, mija, es lo mismo. ¿Ven lo que es no tener entendimiento? ¿Ven lo que es leer por leer sin contexto? Y vimos el domingo pasado un pasaje donde se alterna el término anciano y el de pastor. Vamos a ver Tito 1 del 5 al 11, que fue el único pasaje que pudimos abordar el domingo pasado, porque el Señor ahí intervino en la parte anterior y hablamos otras cosas. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te
estableciese ¿qué? Entonces no hay pastores en la ciudad, hay ancianos nada más. Muy bien. El que fuere irreprensible, note que dijo estableciese ancianos, ¿no? ¿De qué está hablando? De ancianos. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Mire el carácter de un pastor, de un anciano, de un obispo que preside una congregación. Porque es necesario que el obispo, en el verso 15 nos dice para que estableciese ancianos. Y ahora, ¿por qué dice? ¿Por qué es necesario que el obispo, si está hablando de los ancianos? Porque es la misma persona. A ver, otra vez ponme el 15. Perdón, el 15 no, el 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad. ¿Estableciese qué? Ancianos. Sigue otra vez. Nótelo. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Vamos? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Ven que se intercambia el término anciano obispo? Lo que debería decir es, ¿por qué es necesario que el anciano sea irreprensible? Pero ahora usa obispo, episcopos. ¿Se da cuenta, hermanos? Esta hermana vino con una revelación que era una distorsión, porque no sabe lo que tiene que saber. Muy bien, el obispo es irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué más dice? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo. Hablamos de la sobriedad, que es lo contrario a estar alcoholizado o bajo el efecto de la droga. ¿Cómo anda el alcohólico? Con la mente alterada. ¿Cómo anda el drogado? Con la mente alterada. Los ancianos, los pastores, dijimos que no pueden tener problemas mentales ni ser esquizofrénicos. Tienen que ser gente sobria, madura, que piense bien, que no sean impulsivos. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Que los impulsos o arrebatos no le vengan de repente. Que lo que la gente diga bueno no lo saque de sus casillas, y lo que la gente diga malo de él tampoco lo saque de sus casillas. Que ni las flores que le arrojen ni las piedras lo muevan. Dueño de sí mismo. Hay ministros que si los elogian mucho se piensan que son Dios y tienen favoritismo con los que le elogian. Hay ministros que si alguien habla mal de él, ahí mismo saca la metralleta y coge el púlpito, y en vez de hablar de Cristo empieza a hablar de los hermanos y a tirar pullitas e ironías. Eso no es alguien dueño de sí mismo. Alguien que es dueño de sí mismo, nada lo mueve, porque está en Cristo. Y que digan lo que diga, y que hagan lo que hagan. ¿No vieron al Señor? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ponían las palmeras y los mantos cuando venían aquel pollino. Y al rato, gran parte de esa turba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Lo estaban alabando hoy y querían entronizarlo como rey. Y al rato lo querían crucificar. Pero sin embargo él, en la cruz, ¿qué dijo? Padre, pulverízalos, acaba con estos desgraciados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Diga, dueño de sí mismo. Seré dueño de mí mismo. Seré dueña de mí misma. Dígalo, aunque no sea nunca obispa, o anciano, o anciana, o pastor, o pastora. Porque por ahí hay muchos contumaces. Ponme la versión, la nueva versión internacional o la otra. Porque, y es que hay muchos rebeldes. Ahí nos quedamos. Dice Pablo, el obispo, los pastores, deben tener un carácter probado y aprobado. Porque por ahí hay muchos rebeldes que se van de las iglesias y plantan ministerios, y Dios le habla más que nadie, y le habla a Dios de todo el mundo, menos de ellos. Dios no es chismoso para hablarte a ti del mal que yo tengo, cuando tú tienes 7 males más que yo. Primero, ¿de quién te va a hablar? De ti. Y después de mí.
rebeldes, charlatanes. Y hacen cuentos que ven ángeles, que ven demonios, de que el Señor se le paró delante y le dijo, tú, y empiezan con fábulas, a charlatanear. Y los ingenuos, ¡ah! Es el ungido de Jehová, esa es la ungida. Cuidado con los charlatanes, cuidado con las charlatanas. El obispo, el pastor, el anciano no puede ser un charlatán. Pero esos charlatanes son los que más gente hablan. Porque como la mayoría venimos de la brujería y del espiritismo, cuando pasaba por la brujita, veo algo oscuro a lo tuyo, tú sabes, cuidado con la vecina del fondo. Entonces llegamos a la iglesia y los charlatanes, ¿qué hacen? ¿Sabes que veo una gloria sobre ti? ¿Sabes que Dios va a hacer algo contigo grande? Lo que estás orando, Dios te lo va. ¿Quién no está orando por algo? Esa profecía es muy fácil. ¿Quién no anhela ver la gloria de Dios manifestada en su vida? En lo que hace la familia. ¿Quién no anhela eso? Esa profecía hasta el gato con botas las hace. Charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Ya usted sabe, esos que andan por ahí circuncidándose con el kipá y que hablemos hebreo y que volvamos a las raíces hebreas del cristianismo, no comenzaron en este siglo. En el siglo I ya Pablo estaba chocando con ellos. A estos hay que taparle la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Los ancianos, los obispos o pastores, cuando realmente han sido constituidos por el Señor, cuando tienen el carácter probado, ¿sabe qué van a hacer? Van a edificar familias enteras, van a pastorear el cuerpo de Cristo. Pero cuando no son puestos por Dios y no cualifican según la regla de Dios, ¿sabe lo que van a hacer? Van a arruinar familias enteras. ¿De qué manera? Enseñando lo que no se debe. Ay, pastor, ¿sabe que hay un pastor por tal lado, en tal provincia, en tal municipio? El hombre es un poco loquito, pero como Dios lo usa, el hombre tiene su problemita de carácter, pero es un ungido. Oye, si tiene problema de carácter, hay que ver quién lo tiene ungido. No puede ser obispo, no puede ser pastor. No puede. Arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Los pastores del Espíritu enseñan lo que se deben. No se enseñan a ellos mismos. No predican experiencias. Predican a Cristo y a este crucificado, resucitado y glorificado. No andan hablando de otra cosa que de aquel que es la cabeza de la iglesia, que se le confió pastorear. Lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias. ¿Sabe por qué lo hacen? Para obtener ganancias deshonestas o malavidas. ¿Sabe para qué lo hacen? Para robarte el corazón, posicionarte ellos como los ungidos o los superpadres espirituales, y que tú vengas con sus honras a sembrar en el ministro y sacarte el dinero y sacarte aquello que Dios te ha dado para que tú disfrutes de manera deshonesta. ¿No ha visto usted por ahí ministros que lo que predican es? Yo he visto ministros que, ¿quién es fulano de tal? Estoy mirando fulano de tal, sale por allá uno. Veo que vive en Cristina, entre Fernandina y no sé qué cosa. Dirección y todo. ¿Quién es fulana? Mi hijo. Y fulano, mi nieto. Todo para decirle, dice el Señor, que tu negocio va a prosperar. ¡Qué desgracia! Aduladores que para sacarte ganancias deshonestas, sobornando tu voluntad, te manipulan. Ya lo hemos dicho aquí, cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso en Hechos 9, si mal no recuerdo, luego el Señor le dijo, entra a la ciudad y espera. Espera, Pablo, hasta ahora tú eres un mandón, ¿no? Aquí mando yo. Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a la ciudad y espera. A los 3 días se aparece Ananías. El Señor le dijo, ve a Damasco, a la calle que se llama Derecha, en casa de fulano, allí está Saulo, que ora. Él está ciego. Ve, pon tus manos para que vea.
y darle este mensaje. Dios sí puede darte direcciones, claro, pero no para hablar boberías, no para hablar charlatanerías, ni engrosarle el ego a alguien que lo que necesita es arrepentirse, alinearse, convertirse. Por ahí todo tipo de manipulaciones y charlatanerías que hacen para manipularte, correcto, sobornar tu voluntad, y luego te enseñan Dios en el cielo, papá Dios en el cielo y tu Padre espiritual en la tierra. Y te hacen tenerle igual o más fidelidad a ellos que a Dios. Amados, engañadores, engañadoras. Los pastores, mire de la manera que tienen que ser. El otro, ¿cómo dice? ¿Hasta ahí? Muy bien. Entonces, dijimos el domingo pasado que todo esto que leímos del verso 5 en adelante, ¿usted vio algún don ahí? ¿Profecía? ¿Lenguas? ¿Sanidades? ¿Milagros? No, porque los ministros, los pastores, no se aprueban por los dones, es por el carácter. ¿Vi algún don ahí? Otra vez 5, rápido. El 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieras ancianos, pastores u obispos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos. El otro. El que habla en lengua, eche fuera demonios, el que ore como un siervo, el que sana enfermos. No dice por los dones los conoceréis, sino por sus frutos. El ministro competente no se mide por los carismas que tiene, por lo lindo que habla, ni por los milagros que hace. Se mide por el fruto de una vida aprobada, sobria, madura, un anciano, una anciana, alguien que muestra madurez. Por hoy en día, la mayor parte de los ministros, nosotros los aprobamos y desaprobamos por el fruto, no por los dones. Arrepiéntete. Es por los frutos. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, sí, ese pastor ha cometido 2 o 3 adulterios, pero es un siervo como Dios lo usa. Porque aquí la regla la pones tú. Amados, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ojo. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. El otro, rápido. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, no digno de reprensión, que el que hable del mal, que sea mintiendo, porque también algunos hablan mintiendo, pero cuando hablen mal, que sea una calumnia, no porque su vida sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no arrogante, ¿verdad? No iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Usted va a algún don por ahí? Repito. ¿Y por qué hoy validamos a los pastores? Por los dones. ¿Cuántos estamos aquí? Ya hemos dicho, y lo leímos también, que voy a leerlo hoy, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace. Eso lo explicamos ya. Ahora, aquí estamos viendo el carácter de los pastores. ¿Sí o no? Vamos a ver ahora, vamos a leer en 1 de Timoteo 5, del 17 al 19, los ancianos que gobiernan bien. Nuevamente, ¿de qué se habla? Es por eso que esta hermana me dijo que en la iglesia la autoridad son los ancianos, porque no dice pastores. Los ancianos que gobiernan bien. Entonces los ancianos, los que presiden la iglesia se les llama ancianos, pero una de las responsabilidades que tienen, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dígalo sin miedo, gobernar. Los pastores son ancianos, gente madura, hijos de Dios maduro, que vigilan, como obispos son sobrevedores, que vigilan,
que administran, leímos ahorita, que tienen la responsabilidad de gobernar la congregación como representación de la autoridad de Cristo, que gobiernan bien. ¿Pero cómo deben gobernar? Bien. Los pastores deben gobernar o ejercer autoridad sobre la iglesia, sí, pero ¿cómo? Bien. ¿Y cómo bien? A la manera de Cristo. Hace poco le decía a alguien, yo tengo mis gustos como persona, tengo mis gustos como pastor, pero a Dios gracias que tengo la capacidad de separar mis gustos de lo que es palabra de Dios, para no imponer mis gustos como palabra de Dios. Y yo le decía, mira, a mí, si por mí fuera, mi esposa no se pusiera pantalones, ni pescadores, ni chores. Me gusta verla con vestido y con falda, pero mi esposa no es mi esclava. Yo no soy su dueño, y también tiene derecho, sin pecar y sin caer en depravación, a elegir y ejercer su gusto. Yo soy el cabeza o el cabezón. Si por mí fuera, ella estuviera todo el tiempo con su falda y su vestido. Si por mí fuera, aquí dijera, ¡hey! Nadie en pantalones, nadie en falda, nadie mire. Pero si yo hago eso, estaría gobernando mal, porque estaría gobernando a la iglesia a mi manera, a mi capricho, por mis gustos, y aquí dice que gobierne bien. Entonces, hay pastores que sus gustos, criterios y enseñanza lo ponen a la misma altura que la palabra de Dios. Y tú, por mucho que lees, concho, esto que el pastor está diciendo, sí está bonito, pero no lo entiendo, no lo veo. Porque los pastores tenemos que gobernar, pero gobernar bien, dejando que Cristo sea la cabeza del cuerpo, pero no mezclando lo nuestro personal y maquillándolo con palabra de Dios para imponerlo. Y esto pasa mucho. Y hay pastores que nadie puede decirle, pastor, no entiendo que lo que usted dice es así. Líbrate a Dios. Te disciplinan, te ponen en el último banco, lo dicen del púlpito y te satanizan. Cualquier hermano puede opinar, cualquier hermano puede tener una visión o iluminación aún mayor que la del pastor. Lo que no puede hacer es imponerlo. Hay orden, ¿no? Usted en su trabajo va y dice al jefe, oye, quítate que tú no sabes hacer eso, voy a hacerlo yo. El jefe te va, jefe, mire, yo creo que si lo hacemos así, creo. En la escuela, el maestro, mire, profesor, mire, donde quieras hacer, hay un orden. Pero los pastores no somos los dioses de la iglesia, somos administradores de los misterios de Dios, y que debemos gobernar representando al verdadero gobernador, que es Cristo, el Rey. ¿Sí me explico? Entonces, cuando usted ve a su pastor desviándose, llámelo, porque además es un hermano. Ya el domingo lo dije, el pastor es como la oveja o la vaca o el buey, no sé, que lleva la campana, kirin, 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 y las demás ovejitas van detrás. Pero la oveja que lleva la campana, ¿es una oveja? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene el dueño? Sí. Y si ella con toda y campana va a dirigir a las demás por mal camino, el balazo o la pedala, ¿se la van a dar a él? ¿Cuántos entendemos esto? Amén. Dejemos, como siempre digo, el humanismo espiritual, donde tenemos a hombres tan pegaditos de Dios que se convierten en ídolos para nosotros. No, no. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor. Repito, los pastores gobiernan, pero tienen que hacerlo bien. Se han tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo que hablaba de mi esposa, la manera de vestir, también se aplica a los géneros musicales. Hay géneros musicales que a mí no me gustan y que por mí fuera, aquí no se cantaron. Pero como la alabanza no es para mí, si el de mi cumpleaños Julia me dice, pastor, quiero ponerte musiquita, ¿qué género te pongo? Ponme tal género, porque esas canciones ¿para quién son? Para mí, en mi cumpleaños. Pero como aquí se celebra a Cristo, yo no puedo imponer ahora que no se canta este género más aquel género porque no me gusta. No, mira, aquí no se canta esto ni esto porque vemos que se desborda un poco, que mueve mucho lo otro, y puedo explicarte de manera que tú entiendas que
que no es algo personal, sino que más bien ¿qué es? Algo razonable, algo que realmente, más que edificar, distrae a la gente. Un ejemplo que le pongo, amado. Pero no tenemos autoridad porque gobernamos imponer nuestros gustos, deseos o caprichos. Debemos gobernar bien. Ahora dice que los ancianos deben ser tenidos por dignos de doble honor. Luego explicaremos eso. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces los ancianos, pastores u obispos, ¿qué hacen? ¿Qué función tienen? Gobernar bien la iglesia, pero sobre todo trabajando en la predicación y en la enseñanza. De manera que este gobierno, este gobernar bien, es predicando bien y enseñando bien. Entonces entienda que el pastoreo es un trabajo. Porque ahí dice, trabajando. Y es triste, como hay hijos de Dios, lo del mundo, ¿qué podemos pedirle? Ciegos, sordos, mudos, pobrecitos. Pero hijos de Dios, no, es que los pastores no trabajan, el pastor no trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Si aquí el trabajo dice que es gobernar bien, ¿cómo? Predicando y enseñando, entre otras cosas que luego veremos más. Entonces, amados, amadas, en este proyecto de edificación hay pastores, hay pastoras, ancianos, obispos, que Él separa para esta labor, que Él capacita, que Él entrena para que puedan administrar la iglesia, para que puedan gobernar bien la iglesia, para que puedan predicar y enseñar bien a la iglesia, y de esta manera la iglesia pueda crecer en Cristo, no en el pastor. ¿Usted no ha visto iglesias que crecen en el pastor? Todos hablan como el pastor, todos brincan como el pastor, todos chiflan como el pastor, porque el pastor dice que es el padre de la casa y que el padre del ADN se lo pasa a los hijos y que cuando el padre tiene que ser los hijos. ¿Quién es el padre de esta casa? ¿Quién es? Jesucristo, el pastor de pastores. ¿Quién es el padre? Jesucristo, el buen pastor. Y yo lo represento. Con los demás pastores que vemos acá, lo representamos. Representamos su gobierno. Pero cuidado con eso. Ojo con eso, pila con eso. Yo les prometí un video que voy a hacer proyectando algunas locuras pastorales y apostólicas para que usted vea lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué el pastor habla tanto de esto y de lo otro? Porque aquí no pasa, a Dios gracias. Pero sí está pasando en otros lugares de Cuba y en el mundo. Pastores, ya algunos hacen llamar arcángeles y ángeles. Comenzaron como misioneros, según ellos, de ahí luego evangelistas, de ahí pasaron a pastores, de ahí pasaron a apóstoles, como ya ven otro término, son ángeles y arcángeles. La abominación desoladora en el lugar santo. La gente esperando que sea cuando venga el anticristo. Hace rato que el espíritu del anticristo está abominando y desolando el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Jerusalén, Israel, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Este es el lugar santo ahora, la iglesia, donde Dios habita, donde Dios habla. No Israel, allá con sus bombas y demás. Allí no está Dios. ¿Él está dónde? En la iglesia. Y ese es el lugar santo que el anticristo está contaminando, mancillando, abominando, precisamente por este tipo de cosas que estamos hablando, donde la palabra no es la que gobierna, donde el Señor no es el que gobierna, sino que usamos el Señor como un paraván, pero al final los pastores hacemos lo que nos da la gana. ¿Cuánto estamos alabando al Señor hoy? Amén. Así que los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrá vuestra mano en quetrilla, eso lo explicaremos después. Digno es el obrero de salario contra un anciano. No admitas acusación, sino con 2 o 3. No, que Maricusa dijo, que Periquito dijo. Contra un anciano no admitas acusación,
sino con 3 testigos. Porque a veces hay quien se saca un ojo por ver a otro ciego. Es triste, pero es real. Y hay difamaciones contra los que Dios llama a edificar su obra. Hay difamaciones, hay conspiraciones. Por eso Pablo dijo, ¿una sola persona lo dice? No. Si un anciano, si un pastor, si un obispo, si un apóstol, si un profeta, si un evangelista, si un ministro que ministra al pueblo santo está malo en pecado, Dios va a sacarlo a la luz y uno solo no lo va a ver. Va a comenzar viéndolo uno, pero va a verlo 2, va a verlo 3 y entonces vamos a aplicársela. Porque también hay conspiraciones, repito, hay detracciones, hay calumnias. Porque herido el pastor dispersa las ovejas. Entonces, tenga cuidado cuando alguien llega a su casa acusando al anciano, a los ancianos, que usted no se haga eco. ¡Sí! No me diga. Ay, Padre, ten misericordia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién te lo dijo? No me lo dijo nadie, pero a mí me parece, el Espíritu hace rato que me está hablando. Y estoy discerniendo que lo que el Espíritu me quiere decir, el Espíritu no quiere decir. El Espíritu dice. No acabamos de aprender. Dios como que me está diciendo. Porque Dios como que dice verdad, Él no habla claro. Es tu mente, es tu imaginación, es un demonio que te está diciendo. Dios no anda como que diciendo. Dios dice. Ahora el Señor comienza. No, Dios no habla así. Bárbara, Saulo, Jeremías. Cuidado, hermanos. Cuidado. Si no con 2 o 3 testigos. Es hasta el 19. Muy bien. Entonces ya vemos que los ancianos o pastores o obispos deben gobernar bien, trabajando en predicar y enseñar, y que la iglesia debe ser seria en no admitir acusación, sino por 2 o 3 testigos, porque el diablo va a hacer de la suya para querer denigrar a los edificadores. Hebreos 13:17. Recuerde que estamos hablando sobre la responsabilidad de los pastores hacia la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. Mire qué lindo. Obedezcan. Eso lo explicaremos después. A vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan. Los pastores no están para reinar, para imponer sus caprichos, para que la gente les sirvan. Tienen que gobernar, administrar, enseñar, predicar, velar por vuestras almas. Y esto de velar por vuestras almas, primeramente con la predicación y enseñanza. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El principio a toda liberación, ¿cuál es? Conocer la verdad. Eso es lo primero. Cuando uno conoce la verdad y hace la verdad suya, ahí comienza uno a ser libre. La libertad comienza con el conocimiento. Ellos velan por nuestras almas. Por eso que los pastores tienen que velar enseñando, tienen que velar predicando, tienen que velar orando, pero también velamos exhortando, amonestando. Ya luego lo veremos, como se le dice a Timoteo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Búsqueme ese pasaje por ahí, se me escapó. Redarguye, exhorta con paciencia y doctrina. Velan por vuestras almas, como quienes han de dar. Entonces, ay, el pastor, ay, qué lindo con la camiseta por dentro, uy, qué bonito, uy. Y en Facebook. Pero mire,
El pastor vela, pero el pastor tiene que dar cuenta. Hay pastores que se les olvidó que tienen que dar cuentas y andan acabando con el rebaño, golpeando el rebaño, dañando el rebaño, adueñándose del rebaño. Ya se olvidaron que hay un Dios. Porque ellos, los pastores, todos los colaboradores, que debemos dar cuenta. ¿Ven que hay un nivel de autoridad? Sí. Pero también se va a demandar. Porque al que más se le da, más se le demandará. ¿No está escrito acaso así? A lo que más se le da, más se le va a pedir. Entonces por eso que usted debe escuchar a sus pastores cuando le hablan, cuando le reprenden, cuando le amonestan, porque realmente tienen la capacidad de velar por tu alma, pero también dar cuenta cuando el pastoreo no lo hace correctamente. Amén, amado. Es por eso que hay hermanos que cuando el pastor o la pastora, velando por su alma, le reprende, le corrige, se ponen rebeldes y se van de la iglesia. Perdón, si tú no te dejas pastorear, no eres ovejas, eres una cabra. Si el pastor no pastorea, no es pastor. Pero si la oveja no se deja pastorear, no es oveja. Y hay ovejas que cuando uno le habla, te bajan del pedestal que tenían y de la noche a la mañana el pastor es un demonio. Para que hayan pastores tienen que haber ovejas. Para que hayan ovejas tienen que haber pastores. Ovejas sin pastor no es pastor, no es oveja. Pastor sin ovejas no es pastor. Repito, oveja sin pastor no es oveja. Pastor sin oveja no es pastor. ¿O no? Que predique la palabra. Miren el velar. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ponme la otra versión. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. De esta manera, es lo que explicaba. Estoy velando por tu alma, porque esta palabra es la que te hace crecer. No lo cuento. Hace años tuve paracoa. Allá de me enfermo y el Dios se le interesó. Cuentero, predica la palabra, que la palabra hace libre, que la palabra es el agua que limpia. Por eso por aquí pasan algunos y se van, porque les gustan los cuentos. Aquí no tenemos cuentos, aquí tenemos palabra. Lo siento, si te gustan los cuentos, este es tu lugar. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. El ministro tiene que estar ahí. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de manera que la otra versión dice, con paciencia y doctrina. Lo que el pastor, al pastorear, al alimentar, al apacentar, al sobrever por un alma, por las ovejas, todo lo que enseña, todo lo que predica, todo lo que reprende, anima, debe ser con paciencia, porque las ovejas no son del pastor, son del príncipe de los pastores. Realmente los pastores acá somos pastores asistentes del verdadero pastor, porque las ovejas no son mías. No puedo maltratarlas, porque me van a pedir cuenta. Cuando venga el dueño, esa oveja con la patica rota, no, fue que le hablé y no me hizo caso, y se me fue la pierna de la mano y le partí una pata. Ah, me le partiste la pata a la oveja, me pagan la oveja. Y si es la oveja consentida del pastor, dígame usted. Amado, ¿me explico o no? Con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque el corregir debe ser conforme la enseñanza de Cristo. Porque el reprender, compadre, siempre está lo mismo. Ya peinas canas ya. Oye, acaba de cambiar. Eso no es una reprensión espiritual, es una reprensión en la carne. Los pastores debemos reprender, animar con paciencia, pero siempre, en todo esto, sin dejar de enseñar, o sea, con la palabra de Cristo. Porque si no, estaré reprendiendo, redarguyendo y animando en mi carne, en mi yo, conforme a los principios del mundo. ¿Usted entiende lo que estamos hablando acá o no?
Es por eso que todo el tiempo los ministros deben estar llenos de la palabra. Para que el hablar sea la palabra, para que el cantar sea la palabra, para que el vivir sea la palabra, para que el reprender sea la palabra, para que el corregir sea la palabra, para que todo lo que hay en el velar por las almas sea según la palabra. Pero yo veo hermanos que aconsejan y mencionan cualquier cosa menos la palabra. Y cuando la mencionan es para sacarla de contexto, pero pisotean el espíritu de la palabra. Así es, amado. Así es. O sea, los pastores, miren toda la responsabilidad que tienen. Seguimos en Hebreos 13:17. Sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Pero los pastores han de dar cuenta al principal de los pastores, al príncipe de los pastores, pero además deben pastorear como. Y no el pastor es, no. Pastor no es fácil. Gente ingrata, malagradecida. No. Yo estoy en esto porque la verdad que el Señor aquí me puso, pero yo no soporto esto. Las ovejas viven fallando, viven haciendo esto, uno enseña una cosa, ellos hacen otra. Cuando usted ve un pastor que se la pase quejándose de las ovejas, escapa por tu vida. Porque aquí dice que el pastor debe pastorear con alegría, no quejándose. Porque el pastor que empieza a quejarse, esto no es, y lo que no es provechoso, ¿qué es? Destructivo. Cuando usted escucha un pastor, porque que yo oro, que yo ayuno, que yo pastoreo, que yo hago, y las ovejas, y quejándose, está enfermo. Y el diablo se le metió. Hay que orar por él y hablarle: pastor, creo que debo ayunar un poquito más, creo que debo orar un poquito más, porque la escritura dice que el pastor no es provechoso que se esté quejando tanto. Mira que yo oro, mira que yo ayuno, y lo poquito que dicen, y lo poco que ofrendan, ingratos que son. Hay iglesias que si me tuvieran a mí, iglesias que comienzan a inventarse cuentos que mentira. Ahora es el pastor que las iglesias quieren, ahora el pastor que, y empiezan a inventar cuentos de vieja. El ministro que honra al Señor, el ministro que glorifica al Señor, el ministro que honra al que lo llamó como pastor, no se va a quejar, aunque esté pasando el mal por el fondo, aunque esté pasando hambre, aunque le esté muriendo. Porque al final, ¿sabe quién lo va a recompensar? No son las ovejas, es el príncipe de los pastores. ¿Perdón? Nosotros allá, ¿usted sabe quién es? Que decía, nos decía nosotros la congregación, yo tengo de todo menos del pastor. ¿Sabe quién es? Sí, él decía, yo Tengo de todo menos de pastor. Pero ven acá, y esa locura. Pero como el pastor es el ungido de Jehová y nadie puede reprenderlo, nadie puede decirle nada, la gente tragaba en seco. Ese es el pastor. No, amados. Iglesia, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios lo que espera esta nación, para que los yugos se pudran, para que las cadenas se rompan. Una iglesia oprimida en religiosidad, donde hombres con título de pastor la gobiernen, la humillen, la mancillen, sin temor de Dios, no va a traer lo que Dios quiere que venga sobre esta isla. Así es. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Responsabilidad de un pastor hacia la iglesia. En diciembre estaré cumpliendo 29 años como pastor. Comencé con 17 años, ya tengo 46. 29 años. Y usted sabe que también pastoreo pastores.
Y a veces han venido pastores haciéndome el cuento de la pipa, que estoy en un lugar, que por aquí, que por acá, que la gente y que los hermanos. Le digo, mire, ¿a usted quién lo llamó? No Dios. Reclámela a Dios, pídala a Dios. El que te contrató y te puso como pastor no fue Dios. Él te va a sustentar. La gente diezmen o no diezmen. Él te va a alimentar. La gente den o no den. Porque te llamó Él. Dejen la lloradera. Hay iglesias que matan a los pastores de hambre. Así he escuchado. Iglesias que matan a los pastores. La iglesia puede matar a los pastores de hambre. Pero el pastor de pastores, él no va a quedar mal. Él va a tocar, Él va a mover, Él va a hacer para sostenerte, porque Él te llamó. Y viene la gente con los cuentos. Ay, amados, ahí está Eleni, esa bajita que habló ahorita, la segunda iglesia que pastoreamos en la Camilo de San Germán. A veces pasaba a aquel lado a pastorearlo, cuando miraba de noche, había llovido en la cabeza el río crecido, y miraba para atrás, me quedaba en la casa de ellos, y mi esposa sola con Joelito chiquitico, ni un año, allá de aquel lado del río. Pasando trabajos. Una misión a 16 kilómetros y otra a 8. A 8 la de la Cuba, a 16 la de la Julia. Y para allá a pie, con una carreta, lo que pasara, en una mula, y para acá a pie. Entonces, por lo general, entre cañaverales, que los hurones parecían bueyes caminando entre los cañaverales aquellos y zona de presos, uno, si es un preso, y que se mataban y que se... Salir en una bicicleta con las gomas pulidas, lisecitas, se ponchaba la misma sinvergüenza, y luego me di con una bicicleta casi que al hombro, 14 kilómetros a pie. Eso no lo cuento. Salir a buscar comida a Mella, y Lenny y Nauri, el río Cauto crecido, tirarse río arriba en una balsa, brincar de aquel lado y recoger a Yuneli sin comida y a Jaldiel y pasar otra vez el río y tirarse río arriba para hacer una diagonal y caer acá. Y cuando yo llegaba, porque no teníamos teléfono ni teníamos radio, yo salía sin saber que había un ciclón formándose. 3 días yo en medio, 4, y acá, gracias a algunos hermanos que el Señor tocaba ahí, la casa mojándose, pisos de tierra, techo de guano. ¿Qué cuento me van a hacer? Se vienen algunos pastores, víctimas, que la iglesia que me maltrata, que no me alimenta. Compadre, créele a Dios, que Dios al que llama justifica. Al que llama lo justifica. Él guarda a los suyos como hijos de Dios. ¿Cuánto más que un hijo? Además es ministro competente de este pacto. Así ha sido la vida. Llegamos a Caravana, por San Francisco de Paula, comenzamos con 4 en una casa. Yo trabajando en una finca en la carretera del Lácteo, monumental, toda la mañana, dale para allá. Entraba al campo 7 de la mañana, trabajaba en el campo hasta las 11, a las 11 soltaba la fumigación, la chapea, las siembras de plátano y agárrate a limpiar los corrales de puerco aquellos con una manguera y de ahí almuerza y ahí sal caminando y ven para San Francisco y así la vida. Alquilado 5 años en San Francisco de Paula. ¿Sabes? Hay pastores que vienen llorones. Ay, que por aquí, que por acá. Y pintando. ¿Qué tú vas a contarme a mí? 5 años alquilado. Y en los primeros 6 meses pasamos por 3 alquileres. Porque Joel estaba pequeño. Tenía como 6 años cuando vinimos para San Francisco. 6. Sí, por ahí, o 7. Y cuando usted va con un niño por un alquiler, digo, Señor, en 6 meses 3 alquileres, esto es vivir alquilado en Habana. Así fue. Así fue. Pero Dios, que es bueno, siempre estuvo con nosotros. La soga a veces apretaba, la lengua salía 3 metros, pero otra vez la recogíamos. Porque Él es bueno. Todo el tiempo. Y algunos todavía ven que estamos acá, que tenemos la casa allá, que estamos acá. ¿Y cómo se hizo de eso? Y algunos hasta con envidia, ese palestino que vino para acá, y hay gente que me odian solo por ser oriental y que el Señor me tenga aquí. Porque nada le hemos pedido a los hombres, nada yo espero de ustedes. De Dios le espero todo. Y lo que espero de ustedes es que amen y obedezcan a Dios, porque esa va a ser mi gloria. Perdonen que hable un poco de cuentos y cosas, porque, como decía ahorita, pero es que la gente
A veces se piensan que uno salió debajo de una piedra. O fue como café instantáneo, pastor instantáneo. No. El Señor Jesús honra a los que le honran. Pero esos pastores quejones que viven maldiciendo a la iglesia porque son unos malagradecidos, porque son unos ingratos. No, ¿cómo el pastor va a estar maldiciendo a la maja del Señor? Que es la iglesia. Ese espíritu de queja no es de Dios. ¿Sabes delante de quién yo me quejo? Delante del Señor. Señor, tú me llamaste. ¿Qué está pasando? Y todos los años hago 1 o 2 veces al año, 3 días de ayuno, 2 días de ayuno, yo solo. Y es Señor, 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 llorando delante de Él. No delante de los hombres, porque no nos llamó hombres. Amén. Usted, cuando cumple con su trabajo, en su centro de trabajo, cuando hay injusticia, ¿a quién le reclama? Al jefe. ¿No? Cuando en mi trabajo de predicar, enseñar y velar hay injusticia, ¿sabe a quién yo le reclamo? A mi jefe, que no es usted, es el Señor. Le estoy enseñando códigos de este reino. Pero un ministro quejándose, maldiciendo a la iglesia, ya está enfermo. Necesita sentarse y sanarse y ver la iglesia gloriosa, santa, pura, como Cristo la ve. Ver la iglesia como el cuerpo de Cristo, para ver si la respeta un poco y deja de maldecirla. ¿Estamos acá o no? Amén. Como le gustan los cuentos. Así que seguimos responsabilidad de un pastor hacia la iglesia. Seguimos Hechos 20 del 28 al 30. Hechos 20. Deje buscarlo también yo aquí un momentico. Del 28 al 30. Muy bien. Deje ver un momentico. Muy bien. Vamos a comenzar en el 17. No tan chiquito. Está bien así, pero el 17. Porque quiero que entiendan otra vez cómo, aunque le llama ancianos, luego le llama a los mismos ancianos obispos. Quiero que vean. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? ¿A quiénes hizo llamar? A los ancianos. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Porque Pablo, como apóstol, en su apostolado, él no pastoreaba fijo ninguna iglesia, sino que él iba de un lugar a otro. Se pasaba 2 años aquí, 3 años acá, 6 meses allá, y ahora él se estuvo años en Asia, y ya, habiendo entendido que tenía que moverse, ahora dice: miren, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos. Y entienda que ahorita le leímos, por esto te dejé en Mileto, en Creta, para que establecieses ancianos en cada ciudad, porque la idea es que en cada ciudad hay una sola iglesia, repartida en diferentes congregaciones locales. A ver, todas las iglesias, llamadas iglesias, que hay en La Habana, forman parte de la única iglesia de Jesucristo en Ciudad Habana, que está repartida o distribuida en varias congregaciones. Es por eso que por lo general habla de ciudades, porque se refiere a todas las congregaciones en una ciudad que forman parte de la única iglesia. ¿Se ve? ¿Ya entiende cómo el Señor mira la iglesia? La iglesia pentecostal, la iglesia, él no mira eso. Él mira en La Habana una sola iglesia, pastoreada por varios pastores o ancianos que las denominaciones han separado y dividido con nombres. ¿Sí lo ve? Entonces, cuando el Señor mira los ancianos de La Habana, los pastores de La Habana,
No, los pastores de la Metodista para acá, los de la Betel para acá, los de la Bautista. No, nos mira a todos, los que realmente somos sus pastores, como pastores de un mismo grupo, su iglesia. ¿Ya ve cómo Dios lo ve? ¿Ya ve cómo Dios lo ve? No como el hombre lo ve. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él dijo, ustedes saben cómo me he comportado. El carácter. ¿Ven cómo me he comportado? Desde que entré a ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Vamos. Sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas. ¿Con qué? Hay pastores. Una vez conocí a un apóstol que vino del interior y por cuanto uno de sus hijos ministeriales no le dijo, apóstol, cuando aquello era el saucé, le dijo, mira, traía 20 saucés para dártelo. Por no decirme, por no honrarme como apóstol, me los llevo. Ah, mira, qué humildad. Hay pastores que, ya lo dije el domingo pasado, yo me llamo Jordankis, me dicen Jordi, mas soy pastor. Si me dice Jordankio, pastor, con respeto y amor, yo lo recibo bien. Porque yo soy un pastor que me llamo Jordankis y me dicen Jordi. Hay pastores que si tú no le dices pastor, te disciplinan. Ey, no cantes más. Ey, el último banco hasta que me acuerde. ¿Y ese nivel de arrogancia? Porque al médico se le dice médico, al policía, sí, eso es allá afuera, pero aquí somos hermanos. No me traiga el mundo para acá. No estoy diciendo que está mal que digan pastor. Y gracias. Pero yo he visto algunos que me han dicho, pastorcito. ¿Qué me quiere decir? Usted está más perdido que el diablo. Usted está más mal que un piojo en una peluca. Poca cosa. Amado, todo eso pasa. Ironía, de todo un poco. Con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido, que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, porque los ministros tienen una responsabilidad, predicar y enseñar, predicar y enseñar, de esta manera velar y alimentar el cuerpo de Cristo. Pablo dijo, mi vida estuvo varias veces pendiendo de un hilito, pero para adelante, este es mi llamado, para esto nací. Pablo no era como los pastores llorones que yo conozco. Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora te he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí no le he tenido fácil, y para donde voy, no sé ni lo que me espera, pero vamos. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oye, sé que él no sabe lo que le va a pasar, salvo que el Espíritu le ha dicho cuando llegue a Jerusalén, prisiones y tribulaciones. ¿Ven por qué el pastor, ven por qué los llamados por Dios no se quejan? Porque a veces el padecimiento y el sufrimiento son parte de la encomienda. ¿Cuántos quieren ser pastor? Ya veo que entendió. Ya están entendiendo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Los pastores no deben enfocarse en la gente, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en las alegrías, ni en las tribulaciones, sino en acabar su carrera. En otras palabras, no importa el resultado. Lo que más importa es que yo lo haga y lo haga bien, a su manera. Hay algunos que tienen muchos resultados, pero cuando el Señor los mide con su regla dice, hay maldad. No han trazado bien la palabra de verdad. Han amontonado gente, pero no han edificado mi iglesia. Una cosa es agrupar personas y otra cosa es edificar el cuerpo de Cristo. No es lo mismo. Con tal de que acabe mi carrera quejándome. Con gozo, sin quejarse, porque la queja
no es provechosa. No es provechosa. Y esto no es solamente para los pastores, es para todo el que sirve. ¿Qué te toca? Barrer, no te quejes. Cantar, no te quejes. Limpiar, no te quejes. ¿Qué te toca? Estar detrás de la cortina, que no te vea nadie, que no te agradezca nadie. No te quejes. Oye, que llevo años y nadie me ve. Llevo años y estoy invisible. ¡Ey! No te quejes. ¿En quién tú crees? ¿En Dios o en los hombres? ¿Qué estás buscando? ¿Aprobación de los hombres o la aprobación que viene de Dios? Acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién lo recibí? ¿Quién me llamó? Mi gozo es quedar bien con Él, no quedar bien contigo. Aunque quedando bien con Él, si tú también eres de Él, voy a quedar bien contigo. Porque tú vas a saber si lo que hablo es mi palabra o su palabra. Amados, ¿están viendo? ¿Estamos viendo? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Para dar testimonio del Evangelio. ¿Qué Evangelio? De la gracia de Dios. Caballero, hay iglesias y pastores que hasta para bautizarte tienes que aprenderte la vida del que fundó su religión, los estatutos. Pero el Evangelio es la gracia de Dios y es Jesucristo. Ahora, aquí yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Oiga, ese hombre se está ungido, ¿eh? Ya el Espíritu le dijo, Pablo, de aquí te vas, pero no vienes más, porque la vida te la van a quitar. Si el Señor le dice a usted, ¿cuándo se va a morir? La lloradera y la tiradera de no sé qué cosa que usted forma. Yo tengo tremenda fe, pero tremendo temor a la muerte. El que tiene esta fe no le teme a la muerte, porque no puede morir más, porque ya pasó de muerte a vida y tenemos vida eterna. Tú no vas a recibir la vida eterna, ya la tienes. El que tiene al Hijo tiene la vida y pasó de muerte a vida. Mira, ninguno de ustedes verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes. Mire, yo les prediqué este evangelio sin contaminación, sin mancha, sin mezclar mis gustos, y lo hice con gozo, aunque fui perseguido, aunque fui atribulado, aunque fui calumniado, con gozo. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, enseñar y predicar. Por tanto, miren por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por... ¿A quiénes separó Él? En el verso, a los ancianos. ¿Por cuál vamos? Por favor, Joel, márcame ese pasaje. Márcalo, guárdalo arriba. El que dice anciano, ¿cuál es? Wow. Uf, por Dios, me perdí acá. Por favor, ayúdenme a buscar, vamos. 17. Búscame el 17 y márcalo. Enviando desde Mileto, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos. ¿O a los obispos? A los ancianos. Ponme el verso último que leímos ahorita. Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por... Allá los llama y aquí los llama. Porque obispo, ¿qué significa? Sobrevedor, el que vigila, el que mira por encima. Es por eso que dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por sobrevedores u obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Se le llama anciano. ¿Y después cómo se le llama? Obispo. Anciano u obispo. Las dos cosas. Es la misma gente. Es el mismo llamado. Lo que son diferentes aristas o áreas dentro de la función pastoral. ¿Cómo dice el otro? ¿Ya? ¿Es el último? El 29. Porque, no, 20-29, el otro verso. Porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¡Ey! Ya luego veremos que no todos los pastores son verdaderos pastores. Algunos son lobos vestidos como pastores. Porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ponme la otra versión. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces. No de 4 patas, de 2 piernas. Que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos. No solamente vendrán de afuera, de entre ustedes mismos se van a levantar algunos lobos feroces. Gina, ¿qué hacemos con esto? Es por eso que la iglesia, aunque tiene pastores, aunque hay servidores que la presiden, tienen que estar conscientes que sobre ese pastor, que sobre ese apóstol, que sobre ese profeta, que sobre ese maestro está Jesucristo, el pastor de pastores. Porque algunos no lo son. Son lobos rapaces, vestidos de pastores, vestidos de apóstoles, vestidos de maestros, vestidos de profetas. Que acabarán con el rebaño. Levantarán algunos que enseñarán ¿qué? Si el alimento que se le da a la oveja está contaminado, ¿qué pasa con esa oveja? Aunque la lleve a tomar agua, aunque la cuide de otros lobos, ¿la estoy matando? ¿Cuántos reyes, papas y personas no fueron envenenadas con venenos a largo plazo? Y todavía hay unos venenos por ahí que hacen así, se lo ponen al split o al aire acondicionado, y cuando aquello es así que llega el jefe o a quien quieren matar, empieza a olerlo y no se muere a la semana, ni a los 15 días, ni al mes, a los meses, porque es lentiquito, Carlos. Entonces entienda que no puede medir un pastor por lo carismático que sea, por las actividades que haga. Oh, no. Es por lo que enseña. Es por lo que predica. Lobos rapaces, feroces, que enseñarán. Si el alimento está contaminado, aunque esté muy lleno de amor, aunque sea visitador, aunque sea repartidor, es un lobo rapaz. Eso debemos entenderlo. No podemos ser niños. Dios tiene compromiso con una sola cosa, con su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo no soy la verdad. Su palabra es la verdad. Y verdaderos somos aquellos que tenemos la palabra de verdad. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, qué bonito el falso techo! ¡Ay, el piso! ¡Qué bendición! ¡Ay, qué bendición! No, eso no es bendición. Bendición es donde la palabra gobierna. No nos dejemos engañar. El otro, ¿cómo dice? Para arrastrar a los discípulos. Así que estén alerta. Recuerden que di noche durante 3 años. ¿Qué tiempo estuvo Pablo en Asia? 3 años. Por eso el hombre ni se casó. ¿Te imaginas a la mujer esperando los 3 años? Por eso no se casó. Él se dedicó al ministerio. 3 años aquí, 2 años acá.
5 años sin ver esposa. ¿Qué tú crees, Liliana? Peligroso. Por eso no tiene esposa. Así que estén alerta y recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Vamos. Dámela atrás. A cada uno en particular. Hay pastores que para demostrar que tienen celo de Dios y que son hombres santos, cuando alguien falla, se paran aquí. Hermanos, tenemos que hablar claro, porque Dios santo es. El hermano tal cometió tal pecado. Y a partir de ahora sepan, desnudando a los hermanos, desprestigiando a los hermanos. ¿Sabe lo que Pablo hacía? A cada uno, él llamaba a cada uno, él reprendía a cada uno, él amonestaba a cada uno en particular. Acá a veces algunos piensan como que nunca amonestamos a nadie, como que nunca disciplinamos a nadie, porque no damos reuniones para informar este tipo de cosas. Ni las damos ni las vamos a dar. A cada cual en particular se le habla, se le amonesta. Si la persona amonestada se le mete el diablo y empieza a querer dañar las ovejas, calumniando, puede que me vea una obligación de venir aquí y decir, hermanos, la hermana tal o el hermano tal, pasó esto y esto y esto, está diciendo esto y esto, tenga cuidado. Pero fíjese que aquí nunca lo he hecho, y algunos lo han hecho. Porque algunos, para mostrar apariencia de piedad, porque mi compromiso con Dios, dañan al rebaño. No, es a cada uno. Acá la mayoría nos conocemos y algunos han venido acá, pastor, he pecado, sí, hijo, dime, no, mentira. Y me han dicho, mire, esto, aquello, lo otro. Y hay cosas que mi esposa no se entera. ¿Por qué? Porque es a cada uno. Es a cada uno. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un partido político donde tenemos que estarle diciendo todo a todos. Porque algunos, en nombre del celo de Dios, han humillado a los santos. No es así. A cada uno en particular. Seguimos. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Ven, amados, que para que la iglesia sea iglesia, hay una sola cosa que no puede faltar, que es su palabra. Claro, su espíritu, ¿no? Imagínese usted. Pero su palabra. Lo demás puede estar o no puede estar. Dios está haciendo cosas, no importa, el ritmito no importa, pero que esté su palabra, que se cante su palabra, que se ore su palabra, porque la iglesia es fruto de su palabra. ¿Sí me explico? Amén. ¿Sí me explico? Amén. Su palabra. Les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Esa palabra. Yo me regocijaba oyendo a la Borde y a Carlito la extensa lectura de la palabra que tuvo. Correcto. Correcto. Esa palabra es el tesoro que tenemos, amado. Y tristemente hay lugares donde se le da muy poco lugar a la palabra. Correcto. Felicitaciones. Hable palabra. Hable la palabra. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darle herencia. Al otro, rápido. No he codiciado ni plata, ni la plata, ni el oro, ni la ropa, perdón. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. ¡Ey! Escuchen, cuando no he tenido plata, no he venido a manipularle, a sacar el billete de la billetera. Cuando no he tenido oro o ropa, no he venido a llorarle a ustedes. Es que no tengo, hermanos. El ungido mira cómo está. Y con un mensaje manipulador. Si no diezmen ofrendan, ¡están malditos! No, Pablo no hacía eso. ¿Saben qué pastores que cada 2 o 3 semanas hablan del diezmo? ¡Malditos! Y maldicen a la gente. No,
Dice Pablo, miren, yo no he codiciado aquí nada de nadie. El que no dé con alegría, que no dé. Porque Dios ama al dador alegre, al dador generoso, no al dador. Tiene que ser con alegría, Jani. Si no, fuego extraño es. No he codiciado nada de ninguno. ¿Ven lo que estamos hablando? Y ustedes mismos saben bien que estas manos me han ocupado, se han ocupado de mis propias necesidades y las de mi compañero. Dice Pablo, cuando no he tenido que comer o que vestir, yo sé hacer tiendas de campaña. He hecho tiendas y las he vendido y hemos comido. Pero no he venido a manipularlo a ustedes para sacarles el billete. ¿Estamos o no estamos? Si yo soy el padre de esta casa, ¿dónde está mi honra? Así predican algunos. Honra al ungido de Jehová. Así predican algunos. Por eso están como están, bajo maldición. Así predican algunos. Ese no es el mensaje de la gracia. El que entiende la gracia, no hay que amenazarlo para que dé. El que entiende la gracia sabe que más bienaventurado es dar que recibir. Y que dando es como se recibe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Que dio. El que ama, da. No por miedo al infierno, no por medio que le caiga la maldición de Tutankamón. Por amor. ¿Estamos acá o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Entonces Pablo, que se pare uno que diga que le estuve gandimeando su oro, su plata, su comida, su ropa. Que se pare uno que diga que le estuve manipulando para sacarle los kilos. Que se pare uno, ninguno. Pablo recibía de otras iglesias ofrendas. Pero imagínese usted, a veces era una ruta de 3 meses, de 2 meses, un rato a caballo, un rato en burro, otro en un barco velero. En lo que llegaba la ayuda se moría Pablo. ¿Qué hacía Pablo? A veces, tiendas de campaña. Porque no estaba en un solo lugar. Él iba a lugares nuevos, a campos nuevos. Y él dice, cuidado, cuidado. Ay, hermanos. Yo he conocido de pastores que han sabido que un hermano ha tenido un ingreso bueno y han ido allá. Hey, ¿el diezmo dónde está? Vendiste tal cosa y no diezmaste. Parece piedra, pero hermana, una de las iglesias que llegamos a pastorear, cuando llegamos habían 4 nada más, de 20 y pico que eran. Cuando supieron que llegamos la pastora y yo, mi esposa y yo, y Juelito, cuando aquellos que no tenemos Adiel, ahí comenzaron a llegar hermanos que estaban apartados. En aquel tiempo 200 pesos era un salario, con 3,000, 4,000, 2,000 pesos que tenían de diezmo guardado, con tal de que el pastor que estaba ante nosotros no lo recibiera, porque él era de los que iba. ¿Vendiste un puerco? ¿El diezmo dónde está? ¿Vendiste? ¿Vendiste la moto? Oye, ¿el diezmo dónde está? Nos atrevemos los pastores. Y lo triste del caso, que aquellos se fueron y lo dejaron solo. Hicieron bien. Por ahí iglesia llena de manipuladores y de codiciosos de las ganancias del pueblo de Dios. Y la gente los sigue porque están ungidos con señales y con prodigios. Perdón, ¿cómo es? La pastora allá de... Sí, la pastora. Ella, los hermanos que se han ido del país, que han estado, que han ido para hacer congregación, ella les exige aún que tienen que diezmar, aunque estén donde estén, tienen que mandar el diezmo a la iglesia, tienen que mandar por la tarjeta. Acá hay hermanos que se han ido, unos cuantos, y mantenemos la comunicación. Y nunca, de hecho, ninguno diezma acá. Ninguno. Amados, dejemos el sentimentalismo, dejemos el humanismo y entendamos que es tu alma lo que está en juego.
No es porque el lugar esté bonito, no es porque el lugar te guste, no es porque vaya tu prima o tu abuela a esa iglesia. No, es porque se hable la verdad. Es porque Jesucristo sea el pastor, que los pastores honren. Si no, tu alma corre peligro. Escuche bien. Muy bien. ¿Qué más dice? Con mi ejemplo le he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que hay más dicha en dar que en recibir. El otro, como dice, a ver si... Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Amados, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Ustedes me maltrataron. Hubo un momento que tuve que trabajar porque ustedes no me honraron como apóstol. ¿Se dan cuenta de lo que es un padre? Eso sí es un padre espiritual. Alguien que no manipula, que no amenaza a los hijos de Dios. Alguien que vive para Dios y para el pueblo de Dios. Eso sí, no los papitos que hay por ahí que quieren besarle los pies y las manos y ustedes saben cómo es la historia. Y llevarle la primicia y las cosas y todos los inventos esos. Entonces, amados y amadas, pastores. Un pastor, una pastora, es alguien que Dios llama, capacita para pastorear, para alimentar, para velar, para vigilar, para mostrar la piedad de Dios con una vida ejemplar que motive e inspire a las ovejas del Señor a seguir al Señor. Es alguien que puede decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sean imitadores de mí, dijo Pablo. No, de mí no, del Cristo que yo imito. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ponme background. Es alguien anciano por su madurez, sobrio, asentado, con buen testimonio, que goza de buena reputación. Es alguien que puede inspirar por su ejemplo a otros a que amen y sirvan a Cristo. No son esclavos de pasiones, no son esclavos del vino, no son esclavos de ningún desenfreno. Los pastores son dueños de sí mismos, hospedadores, amorosos. Son esos que velan por el rebaño, que amonestan, que reprenden, que exhortan, que redarguyen con paciencia y con doctrina. Porque la palabra de verdad siempre está ¿dónde? En su boca. Los pastores pastorean con alegría, sin quejarse, sabiendo que el que los llamó no fue la iglesia. Usted sabe que en otros países, sobre todo Estados Unidos, las iglesias contratan a los pastores. Los contratan. Y cuando quieren, los descontratan fuera. Porque lo miran como una empresa. Ven su currículum. Ah, estudiaste tal cosa. Ah, sí, nos gusta. Echa para acá. Como si el Espíritu Santo no hablara. Como si el Espíritu Santo no moviera. Como si el Espíritu Santo no estableciera a los que Él llama a servirle. Aquí mismo en Cuba hay iglesias, denominaciones, donde cuando se queda sin pastor, ponen a correr pastores, los que aspiran al pastorado, y la iglesia dice, me quedo con este. ¿De dónde sacaron eso? Es el Espíritu Santo el que llama, el que capacita, el que pone. ¿Cómo que pase por aquí 5 o 6 pastores el que nos guste y nos quedamos con ese? Por eso luego pasa lo que pasa. Porque se quedan ¿con quién? Con Saúl. ¿Sabe lo que significa Saúl? Pedido. Pero David, el amoroso, el amante, el que ama a Dios. Entonces, los pastores velan, cuidan, enseñan, son ejemplo, son humildes,
velan por las almas. No son codiciosos de ganancias deshonestas. No son asalariados. Los pastores asalariados, ¿quiénes son? Aquellos que pastorean por el salario. Ahorita lo leímos. Dignos de doble honra. No pondrá voz a la oveja que trille. Está hablando de sustento a los pastores, pero no es el tema. Pero el asalariado, ¿sabe cuál es? El que no pastorea por vocación ni por amor, sino por dinero, sino por los viajes. Mi esposa me decía algo la semana pasada y aquello a ella le conmovió y a mí también. Alguien que conocimos, vimos crecer en la iglesia, era adolescente, ya es pastor, y le escribió: óyeme, ¿en qué yogi anda montado? ¿Sabe qué le preguntó? ¿Qué carro debe tener él? Porque si él es el obispo presidente de la iglesia del Señor Jesucristo. Mi esposa no le respondió, pero me dijo, me dolió, porque ya se infestó. Un buen muchacho. Oye, ¿en qué anda montado yogi? Un Peugeot, un Toyota. ¿En qué? Porque si él está en La Habana y dirige una denominación cubana, debe estar bien. Miren ya con qué se mide hoy un ministro del evangelio en este país. Por el billete que tenga, porque no anda a pie, por como vista, por como coma. Amado, qué desgracia. ¿Quién dijo? Entonces Pablo lo califica. Huyendo, hambre, como en otras ocasiones dice Pablo. De hecho, los falsos apóstoles decían que él era falso por esto. Si él fuera de Dios no viviera como vive. No nos dejemos engañar. ¿El Señor prospera? Sí prospera. En su tiempo, en su momento y a su manera. Pero no midas a nadie. No juzgues el libro por la carátula. ¿En qué anda montado yogi? Ella ni le respondió. Yo ando montado en mis pies. Ando montado en el Espíritu de Jesucristo. Ando montado en la verdad presente. Y de ahí no me pienso bajar. No me pienso bajar. No me voy a bajar. Claro que yo tuviera carros y 20 cosas, como muchos tienen. Claro que sí. Pero he elegido quedarme con la verdad antes que venderla, porque eso es ganancia deshonestas. Oye, ¿cómo está Yogi? ¿Cómo le va en el ministerio? ¿Alguna prueba están pasando para orar? No. El pastor preguntó que en qué yo estaba montado. Claro que tiene que estar la iglesia mal. Porque pastor, aquí en Cuba, es sinónimo de viajes, de carritos, de motorinas, y platica para aquí, platica para allá. El Señor reprenda al diablo. Eso no tiene que ver con el evangelio. Esas son añadiduras. Y sí, el Padre prospera, pero con legitimidad. No vendiendo la verdad. Y un último pasaje. Primera de Pedro 5. Verso, no me quite la pista, déjamela ahí. Primera de Pedro 5, versos del 1 en adelante. Mire, vamos a hacer un clamor por los pastores ahora. Ruego a los ancianos. Ponme la Reina Valera, por favor, para no... Ponme la Reina Valera. En mi vida ha sido bueno. Cámbiame la versión abajo, Reina Valera. Muy bien, ahí nos quedamos. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano, ¿a quién Pablo se dirige? A los ancianos que están entre ustedes, y yo también que soy anciano, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Que habían sufrimiento, pero que habían glorias. Hoy gloria es no sufrir. Miren el evangelio, el de verdad. El otro, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero. Eso es lo que tenemos que mandarle para allá al pastor ese que me dijo que en que yo ando montado. No por la ambición de dinero,
sino con el afán de servir como Dios quiere. Los pastores que sirven por el afán al dinero, pensando en la provisión, pensando en la prosperidad, ya cayeron del pastorado. Sigue el otro pasaje, el 3. No sean tiranos. No sean tiranos con los que están a su cuidado. Hay pastores que se piensan que los hermanos son sus hijos, los maltratan, los ofenden. Y si un día le da por irse de la iglesia, malagradecido, yo te hice lo que tú eres, te enseñé lo que tú eres líder gracias a mí. Y empiezan como tiranos a manipular y a chantajear a las ovejas. Yo conozco uno solo que murió por las ovejas. ¿Quién fue? Gracias a mí, Liliana. ¿Qué gracias a mí? Yo no te he dado nada. Y lo que te he podido ayudar espiritualmente es porque el príncipe de los pastores, por amor a ti, me puso a mí. Pastores que maltratan a los hermanos, que los ofenden, que los gobiernan. Hay que pedirle permiso para ir al baño, para ir a la cola del pan, porque yo soy el pastor y velo por ti. Tú eres un tirano. No sean tiranos como con los que están a su cuidado, sino ejemplo. La mejor manera de yo reclamar, ¿sabe cuál es? Siendo ejemplo. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. El ejemplo. Esa es la mejor predicación de un pastor. Siendo ejemplo, viviendo lo que predica. Vamos. Hey. El otro, 4. Así, cuando ustedes no sean tiranos, cuando ustedes pastoreen con ánimo pronto, cuando ustedes no lo hagan pensando en el dinero, sino en servir a Dios, entonces, así, cuando aparezca el pastor supremo o el príncipe de los pastores, dice tu versión, ¿quién es el pastor supremo? Jesucristo. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Una corona que no se marchita, que no se mancha. Pero ahora, pastores, pastoreen bien. ¿Ven, amados? A veces los pastores no reciben la recompensa de las ovejas. Es más, no reciben ninguna recompensa a veces de las ovejas. Pero el príncipe de los pastores, pero el pastor supremo, sí se acuerda, sí nos tiene en cuenta, sí nos tiene presente, sí nos va a dar una corona inmarcesible de gloria que no se marchita. ¿Cómo dice el otro? Rápido. Así mismo, vamos a dejarlo ahí. Amados y amadas, oremos por los pastores. Yo sé que aquí hay quienes tienen ese llamado y están siendo formados. Pero recuerde, esto es servicio a Dios. Esto es servicio a Dios. Esto no se trata de fama, de renombre, ni de amontonar personas. Se trata de edificar con los materiales de construcción que el Señor ha dispuesto a su manera. Y Pablo, ese apóstol y pastor ejemplar, ¿sabe cómo terminó su pastorado? En una cárcel y escribiendo cartas. Parecía que el diablo se lo había llevado. Un apóstol así preso y con el anhelo que él tenía de ir a otros campos y llevar la palabra, ahora preso, parecía una maldición. Pero él dijo, he acabado mi carrera. Solo me queda, he guardado la fe. Solo queda que el príncipe de los pastores me dé mi corona. Pastores que acaben su carrera, pero ovejas, hijos de Dios, acaba tu carrera también con gozo. No te dejes amargar, no te dejes confundir, no te dejes dañar. Esto no se trata de fama, de gloria, de dinero, de aplausos, ni de nada de esto. Se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la gloria de Dios. Todo lo otro
es invento. Todo lo otro es payasería. Todo lo otro se queda. Señor Jesús, pastor de pastores, te alabamos en esta mañana, tarde ya. Gracias porque tú sigues edificando tu iglesia. Gracias porque todavía se está edificando tu iglesia. Y tú has llamado pastores para que te colaboren. Señor, clamo por todos y cada uno de los pastores en la ciudad de La Habana, en la bella Cuba, en América, en las naciones. Señor, sé con todos y cada uno de los pastores que tú has llamado, que tú has apartado para que apacienten tu grey. Señor, alúmbrales, ilumínales. Suministrales más y más gracia, más y más sabiduría. Suministrales más y más conocimiento para que puedan enriquecer con toda gracia tu iglesia. Señor, suple los que necesitan tus pastores. Alimentos, cubierta, transporte, economía. Señor, porque tú eres quien los llamó. Provee todo lo que necesitan tus ministros en cualquier parte del mundo. Eso que tú llamaste. Pero también clamamos por esos que no son pastores, sino que son lobos rapaces. Esos que están puestos buscando ganancias deshonestas. Esos que están pastoreando, que puso el hombre que tú no pusiste. Señor, remuévelos. Señor, quítalos. Y levántate, pastores, pastoras, conforme a tu corazón, que pastorean a tu iglesia con ciencia, con sabiduría, con amor. Señor, que se arrepientan. Esos que son apóstoles, evangelistas, maestros, pero que tú no has puesto a pastorear, pero que ellos han puesto a pastorear. Señor, redargúyeles, porque puede que estén confundidos. Pero esos que cual lobos voraces están ocupando lugares de pastorado conscientemente para comer la lana, para comer la carne, para beber la sangre de las ovejas, remuévelos y levántate, pastores, conforme a tu corazón. Y levántate, pastores, conforme a tu alma. Esos pastores que están ahora mismo siendo afligidos, siendo perseguidos por las tinieblas, calumniados. Oh Padre bendito, que el enemigo está atacando para arruinar y derribar. Sean fortalecidos en esta mañana con todo poder, pastores, en el hombre interior. Pastoras, sean fortalecidas. Levántense, levántense, cobren ánimo. Que la distracción, que las calumnias, que las injusticias humanas no dañen sus corazones, sino que por el contrario, tu pastor, tu pastora, cobra ánimo, levántate y anda, sabiendo que el que te llamó te va a honrar, te va a respaldar, que aunque todos te deshonren, si Él te honra, eres un bendito, eres una bendita. Señor, gracias por todo lo que estamos aquí presentes. Padre, eso que vas a estar apartando para que sean pastores y pastoras en este lugar, ponles esa hambre, ponles esa pasión. Que entiendan que no es dinero, que no es fama, que no son aplausos. Es tu obra, es tu gracia. Padre, si alguno viene enfermo en esta mañana, hermana, vamos a orar por los enfermos. Todos los enfermos, por favor, pasen al frente. Los enfermos, pasen acá, pasen acá. Pasen acá. El pastor supremo está aquí. El pastor supremo está acá. El pastor de los pastores está acá. En nosotros, con nosotros, sobre nosotros, viviendo en nosotros. Escrito está: sobre los enfermos pongan sus manos y sanarán, porque señales seguirán a los que creen. Señales seguirán a los que creen. Y es por eso que en esta mañana, tarde ya, estamos declarando que las señales que siguen la predicación del Evangelio se manifiestan ahora. Padre, gracias. Dios sanador, ahora manifiesta tu poder sanando toda virosis, problemas en los huesos, riñones, pulmones, en el páncreas, diabetes, problemas en el estómago, en los nervios, cánceres, sidas, fibromas, irrababa, soto, yo boquema, toda enfermedad, protuberancias,
estorbando, todo lo que está estorbando, toda enfermedad, muy bien, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora. El fuego devorador del Espíritu Santo consume, 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 desbarata toda enfermedad. Espíritus enfermos salen de los cuerpos, salen de los cuerpos, salen de los cuerpos, salen de los cuerpos. Los que están en los bancos, afligidos por enfermedades, sean sanos en el nombre poderoso de Jesús. Sean sanos, sean sanas. El poder de la resurrección está sanando, está libertando, está fluyendo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Esos que llegaron con preguntas, ahora son respondidas. Esos que llegaron con incertidumbre ante decisiones que tenían que tomar, ahora el Espíritu Santo les guía, les habla, les guía a toda verdad. Los que nos están mirando por las cámaras, en el nombre de Jesús, toda enfermedad física, espiritual, emocional, de la índole que sea, te suelta ahora, te suelta ahora, te suelta ahora. El poder de la resurrección ahora te sana. Toda aflicción, todo lo que te estaba robando el gozo y la paz, ahora tu Padre, el Dios eterno, te responde, te contesta. Tus ojos son abiertos para que las puertas que el Padre ha abierto delante de ti las veas y acceses por ellas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en esta mañana hay sanidad. Gracias porque en esta mañana hay liberación. Gracias porque en esta mañana hay respuestas, hay respuestas. Tus hijos e hijas están siendo ministrados, están escuchando tu voz hablar. Gracias por la salud. Cánceres, fibromas, problemas respiratorios, renales, locuras, salieron ahora, salieron ahora. Se libre ese azote, se libre ese azote, se libre ese azote, se libre ese azote, se sana, se sano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que la gracia, que la paz, que el amor, que el poder de Dios inunden tu vida siempre. Mañana los servidores comenzamos a ayunar, pero todos orando desde la casa. Esta semana, desde mañana lunes hasta el domingo, solo los servidores. Pero a partir del lunes de la semana de más arriba, todos en ayuno y oración, clamando, intercediendo, para que lo que Dios ha hablado se establezca y se manifieste. Que la gracia, que la paz, que el amor, que el poder del Dios eterno devore tu vida siempre. Que seas luz a los que están en la oscuridad, que seas agua a los sedientos, que seas guía de los ciegos, que seas como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La paz contigo. Amén. 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 Por favor, esperen el refresco, no se va nadie. Gracias.